¿Estamos? Bueno, entonces, ya en cierto sentido lo esbozamos cuando hablamos, tenemos una dieta aterogénica, que es una dieta aterogénica, en el fondo, que tenga muy rica en grasas, colesterol, o que tengamos los trastornos metabólicos, que se produzcan mucho colesterol, ya en el fondo depende cómo un poco lo veamos, pero el concepto es que haya mucho LDL. Los LDL tienen la particularidad que se unen al proteoglicano a la íntima y tienden a unirse en agregados, o sea, tienden a juntarse los LDL, como de una manera. Y la gracia es que estos LDL, como ya lo usamos, tienen mayor susceptibilidad a la oxidación, por lo tanto se oxidan. Y ahí se transforman los LDL oxidados. Ahora, se supone que no solamente se oxidan los LDL, son los que más se oxidan, pero existen otras lipoproteínas que también se pueden oxidar, ¿ya? Ahora, si nosotros vamos un poquito al monito, en el fondo eh, vemos que en el fondo existe la hipertensión, cigarrillo, LDL aumentado, factor inflamatorio, que en el fondo y, bueno, y ahí tendríamos que considerar también el shear stress, que dijimos bajo y oscilatorio y bidireccional, van a generar que estos LDL entren al subendotelio, ¿ya? Y ese es lo importante, ¿ya? Ahora, obviamente el estrés oxidativo colaboraría en el hecho que se expresa en naproxidasa, en las células vasculares, hay lipoxigenasa, bueno, la lipoxigenasa en el fondo oxidan los lipoporios, y existen meloperoxiasas que también dan en especies reactivas. Si en el fondo al final todo esto igual a la grasa quedan especies reactivas, por lo cual favorecen que los LDL se oxiden. Ese es el concepto importante acá, ¿ya? ¿Qué pasa con estos LDL oxidados? ¿Ya? Tienen efecto sobre células endoteliales, citotóxicos, generan disfunción endotelial, son proinflamatorios, acuérdense que ya lo dijimos, expresan factor de reclutamiento de monocitos y, digamos, factores de crecimiento monocítico, o sea, en el fondo son proliferación y crecimiento de monocitos, inducen expresión de VICAM, por lo cual reclutan en el fondo otros leucocitos, como los polimorfos, aumentan la actividad de factor tisular, o sea, aumentan fenómenos procoagulantes. También tiene efectos sobre el sistema monocito-macrófago, ya lo hemos dicho, tiene factor quimioatrayente, cuando dijimos que tenía expresada moléculas de adhesión, se une a CD36, por lo tanto genera una activación del monocito macrófago, lo cual genera liberación de citoquina. Y miren lo que hacen las células musculares lisas. Las células musculares lisas, que tienen que ver con la regulación, en este caso, a ver, habitualmente cuando nosotros hablamos de matriz extracelular, hablamos fundamentalmente de fibroblastos, el rol de los fibroblastos acá, pero en lo que tiene que ver con pared de ateroma, o sea, perdón, pared de de una arteria normal incluso, son los que regulan, son los que generan producción de colágeno, son los que mantienen el equilibrio de la matriz extracelular en la íntima. ¿Se dan cuenta? O sea, las células musculares lisas aquí son distintas, en el fondo los vasos, sus comportamientos, que en relación en otros lugares, ¿ya? En la zona, en los vasos arteriales, tiene un rol regulatorio sobre la matriz extracelular y genera quimioatracción y también genera esta proliferación de células musculares lisas, aumenta la síntesis de colágeno. Pero volvemos, ¿quién lo genera? El oxidado genera quimioatracción de células musculares lisas y aumenta la síntesis de colágeno. O sea, cambia también el comportamiento. Y como lo dijimos antes, también tiene un rol inmunogénico, o sea, capacidad de activar el sistema inmune adquirido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto de tener los L oxidados es bastante, entre comillas, activador del fenómeno proinflamatorio. Si ustedes dicen, ahí es donde viene la duda, que aunque parte en el fondo con la oxidación del ODL, parte con la alteración del shear estrés que genera el daño endotelial y el endotelio, el que genera el aumento del fenómeno oxidativo y aumenta en el fondo el ingreso de LL, o son las dos cosas, y perfectamente podrían ser las dos cosas, pero ese es como el concepto y la importancia de que hayan lipoproteínas oxidadas. Ya le digo, la LDL es la más importante, pero también pueden haber otras lipoproteínas oxidadas, ¿ya? Ahora, se dan cuenta, ya sea por el shear stress o ya sea por, en el fondo, esto del LDL oxidado, se produce un aumento de los macrófagos
en el endotelio y ya comienza a configurar la placa de ateroma. Podemos ver cómo los vamos a clasificar. Es un reclutamiento precoz, o sea, temprano, pero se mantiene a lo largo del tiempo. Ya dijimos que estos macrófagos entran porque hay moléculas de expresión. Estas moléculas, ya lo nombramos, que existen el factor crimoatrayente de macrófago, de monocitos, etcétera, que son los que permiten que lleguen a mayor cantidad de macrófagos. Aquí la particularidad de estos macrófagos es que, bueno, migran a la íntima, migran a su endotelio y son capaces de multiplicarse, se reproducen dentro de la placa. O sea, en el fondo, cuando pasan a su endotelio y se está conformando esta placa, también tiene la capacidad de reproducirse, por lo cual aumentan en su cantidad, no solamente por la migración, no porque lleguen, sino porque también se comienzan a reproducir dentro de la placa, o sea, dentro de este subendotelio. Y obviamente se activan, por lo cual producen mediadores proinflamatorios, ¿ya? Y obviamente, y esta dislipidemia, se sabe que estos LDL, pero en el fondo las dislipidemias en general, inducen diferenciación a macrófagos tipo M1, o sea que son, acuérdense, los macrófagos están en general como M1, M2, algunos hay también M3, pero los fundamentales son M1, M2, y los M1 generan citoquinas proinflamatorios y meteloproteínas. ¿Ya? Eso lo vamos a ver en la diapositiva que sigue. ¿Ya? ¿Cuáles son las moléculas de adhesiones que expresan para traer estos macrófagos? La BICAM, o que, bueno, otro nombre es CD8, la ICAM, que las produce el endotelio, y obviamente actúan sobre la integrina del endotelio receptor, en el fondo, el receptor que tiene el macrófago, el BLA4, que tiene el linfocito. Como dijimos, también se expresa la MCP, que es la proteína quimiotáctica de monocitos tipo 1, que también recibe el nombre de CCL2, no se preocupen. Y la gracia es que en el fondo se produce en el endotelio y fundamentalmente como principal estímulo la lipoproteína oxidada. Entonces, en el fondo, cuando tenemos lipoproteína oxidada, vamos a producir. Pero vimos que también el CHR también lo puede producir la MCP1. Entonces, se dan cuenta, por eso van las dos teorías, ¿ya? Posteriormente se comienzan a reclutar linfocitos, por lo cual vamos a tener altos monocitos, vamos a tener altos linfocitos por distintos quimoquinas de linfocitos, y producto de la activación de los monocitos, vamos a tener, o sea, macrófago en el fondo, vamos a tener interferón gamma, que también en el fondo hace que se produzcan quimoatrayentes para células T. Entonces, aquí se recluta, como si ustedes se dan cuenta, también el sistema de inmunidad, digamos, adquirido. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es tan importante este reclutamiento de monocitos y linfocitos? Inicialmente, monocitos, es porque se llega a estos monocitos y estos monocitos, como lo dijimos, se tratan o se comen de frentón los LDL. ¿Cuál es LDL? Las dos, LDL como tal y LDL oxidada. Ahora, la LDL oxidada se la comen fundamentalmente, o sea, la endocitan por receptores tipo scavenger. Y ese fenómeno es el fenómeno inicial que se llama estría grasa. Nosotros tenemos un endotelio normal por el CHR, por la mayor cantidad de LDL, de colesterol LDL, y por este fenómeno inicial proinflamatorio, dado por presencia de LDL oxidada o dado por la presencia de CHR3, se acumulan estos macrófagos. Y estos macrófagos, ¿qué es lo que hacen? Se comen los LDL oxidados, o los LDL no oxidados, pues, de los cualquiera, y se los comen se los fagocitan vía receptor, digamos, receptor scavenger. ¿Cuál es la situación? ¿Por qué es importante eso? Porque cuando lo ingresa vía receptor, vía no receptor LDL, pierde la capacidad de metabolizarlo. Por lo tanto, estas células macrófagas que se han fagocitado vía scavenger, los LDL, terminan llenándose de LDL y se terminan transformando en células espumosas. ¿Ya? Entonces, en el fondo, ¿qué es una célula espumosa? Se llama así porque tiene forma espumosa. Es un macrófago que fagocitó muchas LDL vía receptores scavenger. Ahora,
¿Por qué es tan importante? Porque esto significa que estos macrófagos se activan, están muy activados y obviamente como generan mucha inflamación, van a reclutar más macrófagos, van a comenzar a refugiar más LDL, va a haber más permeabilidad para LDL, va a generar mayor modificación de la célula muscular lisa y va a generar también reclutamiento de linfocitos T y después de lo que vamos a ir viendo en la diapositiva ciega. O sea, pero aquí parte la historia. Parte con el fondo, con esta activación de macrófagos, producto de la LDL oxidada y relacionado también con el Cheresterol. ¿Ya? La célula espumosa también puede replicarse. Mira lo que estamos hablando. O sea, el macrófago como macrófago se replica, pero también como célula espumosa. ¿Ya? Y bueno, esto ya lo hemos nombrado, participan de esto los factores estimulantes de colonia macrófago, y fíjense, son factores que existen en la médula, o sea, que existen también en la médula ósea para producir macrófagos, o sea, en el fondo se produce una producción dentro de esta lesión inicial, de la estría, que después se transforma en placa, en el fondo se produce la proliferación de macrófagos. Fíjense el fenómeno amplificador de la inflamación, que en el fondo comienza a crecer. Se generan también otros factores estimulantes colonia granulocito macrófago, y otro factor que se llama GM-CSF, y en el fondo esto significa colonia stimulante factor, que aquí obviamente monocítico, pero en el fondo los monocitos terminan siendo macrófagos, y aquí también de granulocitos. Entonces, y esto dependiendo de interleuquina 3. Pero en el fondo, fíjense cómo se están reproduciendo las células, las plaquetas, comienza ya a generarse daño del endotelio, por lo tanto un endotelio que ya comienza a disfuncionar. Aquí nos apuramos un poquitito en relación a la agregación plaquetaria, pero en el fondo ya comienza a haber problemas, se generan estas células espumosas, ya llegaron linfocitos, ya comienzan a migrar células lisas, de donde migran de las capas más profundas, y obviamente el macrófago está muy activado. ¿Por qué está activado? Porque está, en el fondo, se está inflamado por la especie por la especie reactivas que ya están, más en el fondo toda esta señalética y más el ADL oxidado, y en el fondo porque el endotelio también está en el fondo disfuncionante. ¿Ya? Entonces, esta placa, después vamos a ver, evoluciona. Estría se va transformando en placa y esta placa puede evolucionar a distintos tipos. ¿Ya? ¿De qué va a depender de qué tipo evoluciona? Después lo vamos a ver, de mediadores y ciertas características que vamos a ver. Esto está un poco adelantada esta diapo, pero no se preocupen. Se va a producir una placa, ya vamos a definir lo que es placa vulnerable, pero placa vulnerable es una placa que es susceptible de exponer su núcleo. Fíjense cómo se va conformando. Esto, se dan cuenta, hay una parte como nuclear que está aquí llena de inflamación. Esto lo vamos a ver después, por lo tanto, no se asusten. En el fondo, que va a estar rico en lípido, con una cubierta fibrosa, delgada, que permite que se rompa. Esto lo vamos a ver después, por lo tanto, no se preocupen. ¿Ya? Y, y en el fondo, esta placa, como les dije, está muy inflamada, ¿ya? Eh, pero inicialmente parte sin inflamación. Entonces, en el fondo, lo que pasa inicialmente es que tenemos linfocitos tipo, macrófagos tipo M2. Al principio, aquí estamos hablando al principio, que ya previamente que estaba inflamada, porque dijimos que el principal macrófago que participa en la progresión de la placa está inicialmente como M2. Los macrófagos están poco activos, y esos son los macrófagos que tienen alta cantidad de scavenger. Entonces, en el fondo, cuando estamos en las etapas iniciales, por eso está un poco desordenada la placa, cuando estamos acá formando la estía grasa, ese macrófago va a ser fundamentalmente M2, pero con el correr de la inflamación se comienzan a presentar, a diferenciar a M1. Por lo tanto, uno lo que esperaría en los momentos iniciales, en el fondo cuando está conformándose la estría grasa, es que esté como E2. Pero ya en la placa como tal, ya cuando está progresando, va a estar como M1, o sea, va a estar más inflamado. ¿Se entiende la idea? O sea, parte poco inflamado, pero se va inflamando en la medida que va progresando este fenómeno inflamatorio crónico. ¿Ya? Dijimos que ya comienza a llegar el linfocito, se activan, obviamente como todo fenómeno inflamatorio, se produce activación de los linfocitos T tipo TH1, voy a saltármelo un poco, y
y natural killer, lo cual, como ustedes recordarán, sobre todo los linfocitos T, son los que promueven la inflamación y promueven la respuesta inmune más bien, y los, bueno, natural killer. Por lo tanto, estos son promotores. Y como ustedes se acuerdan de la parte inmune, la activación de linfocitos T reguladores, acuérdense que los T reguladores tienen la particularidad de que tienen efectos protectivos, por lo cual teóricamente tienden a regular la inflamación, o en este caso la respuesta inmune, dentro de la placa. ¿Ya? Y, y las células dendríticas son, entre comillas, proinflamatorios. En el fondo, hacen que se produzca mayor cantidad de linfocitos tipo CD4-TH1 vía interleuquina 12 y interleuquina 18. ¿Se dan cuenta? Esto es una respuesta inflamatoria, perdón, una respuesta tipo inmunidad de tipo adquirida habitual. O sea, nosotros sabemos que los linfocitos CD4 tipo H1 son proinflamatorios. Sabemos que las células natural killer también son proinflamatorias. Sabemos que las células dendríticas son las principales células presentadoras de antígenos, por tanto, las principales células inflamatorias. Y sabemos que los linfocitos T regulares regulatorios tienen efectos protectivos. Por lo cual, esto en el fondo no es nada teóricamente nuevo si sabemos algo de inmunidad, y que simplemente es una respuesta de tipo de inmunidad, digamos, adquirida, lo cual obviamente habla de lo complejo y de lo intenso que es el fenómeno inflamatorio en este caso. Los LDL modificados, aquí modificados pueden considerarlos como oxidados, ¿ya? Porque en el fondo hemos hablado de LDL oxidado porque en general es una modificación que tienen los LDL y se tienen la capacidad de generar antígenos, por tanto comienzan a expresarse autoantígenos. Fíjense, más síntoma inmune adquirido. ¿Cuáles son, qué parte del LL? Fundamentalmente a fragmentos derivados de la ApoB100. Y por eso es tan importante que para esta presencia inmune, digamos, de respuesta, son los LDL, porque acuérdense que los LDL tienen ApoB100, por lo cual obviamente son muy, muy inflamatorios. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a tener que tomar un tema de inmunidad, ¿ya? En general, cuando hay una presentación de antígeno, lo que ocurre es que las células dendríticas necesitan para cuando presentan el antígeno, necesitan tener una sustancias que son proactivadores. O sea, no basta que se presente el antígeno, sino que tiene que haber una segunda señal, que es, en el fondo, habitualmente factores inflamatorios que son capaces de generar la respuesta. Si nosotros, las células presentadoras, presentan estos antígenos derivados de la ApoB100, derivados de estos LDL modificados, y no existe fenómeno inflamatorio, se genera tolerancia, o sea, se genera que no exista respuesta inflamatoria contra estos antígenos, ¿ya? Pero como sabemos, en una situación donde hay una inflamación, porque hay una inflamación de LL, porque existen LL oxidados y existe activación de CD4 tipo H1 y hay gran producción de interferón, vamos a tener este ambiente proinflamatorio que permita que las células dendríticas presenten efectivamente estos factores derivados de ApoB100 y generen una respuesta inmune de tipo adquirida. O sea, en otras palabras, la presencia de LD oxidado hace que las células dendríticas sí puedan estimular el sistema inmune y sí puedan permitir que se genere una respuesta de tipo inmunidad adquirida. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, el fenómeno aterosclerótico es agravada porque tenemos una respuesta de tipo inmune adquirido contra los LD oxidados. ¿Ya? Volvemos. Dijimos hace un rato que cuando hay anticuerpos anti-LDL oxidado podría tener un efecto protectivo. Entonces, como ustedes ya saben, por todo la pandemia COVID, uno perfectamente podría tratar, bueno, ha resultado hasta el momento, de hacer una vacuna de tal manera que se produzcan gran cantidad de anticuerpos anti-ApoB100, de tal manera, de estos fragmentos ApoB100, de tal manera que se produzca una gran cantidad en el fondo, anticuerpos para inhibir la respuesta, digamos, esta respuesta inmune y por lo tanto impedir que se genere
esta activación, esta inflamación, y se puedan activar las células dendríticas, ¿ya? Entonces, uno perfectamente podría plantearse que inmunizaciones, o sea, vacunas contra LDL oxidado, una vacuna contra, en el caso podría ser contra la APOE100, de tal manera que tengamos anticuerpos que hagan que en el fondo no se genere esta respuesta inmune de intensidad proinflamatoria y se genere mayor cantidad de linfocitos T reguladores para que induzcan tolerancia contra, en el fondo, esta respuesta de tipo inmune adquirido a nivel teórico, pero lamentablemente no ha resultado, pero es muy interesante porque tiene que ver con otros posibles, digamos, blancos o target contra la enfermedad aterosclerótica, ¿ya? Hemos visto, si se dan cuenta, los distintos componentes, los linfocitos, etcétera. Ahora vamos a ver las células musculares lisas, ¿ya? Entonces, cuando está este fenómeno inflamatorio, esto lo vamos a ver después también en cardio, cuando hablemos de cardio, se expresan distintos fenotipos. O sea, en el fondo, nosotros tenemos en distintos momentos del desarrollo, sobre todo en nuestro periodo fetal, dado las características distintas que digamos que significa estar fuera del cuerpo de la madre, o sea, fuera de la placenta, fuera de toda la circulación y fuera de toda esta protección que da en el fondo el estar dentro de la madre, o sea, que dependamos digamos, de la sangre y de todos los elementos en el fondo de la placenta. Hay un fenotipo que se llama fenotipo fetal, que en el fondo las células musculares lisas son distintas, ¿ya? Entonces, gracias a este fenotipo fetal, porque se produce por este estado proinflamatorio persistente, permite que estas células que normalmente no migran, migren. Entonces hay migración del músculo liso. ¿Migración de dónde? De las capas inferiores. Lo normal es que tengamos una capa que separe, entre comillas, el subendotelio de la capa muscular, y aquí comienzan a migrar estas células musculares lisas digamos, hacia la placa, ¿ya? Se reclutan también precursores de células musculares lisas. En la sangre habitualmente uno dice, hay glóbulos rojos, hay glóbulos blancos, hay plaquetas, hay plasma, que en el fondo es líquido, pero también hay células que están en estado parcialmente diferenciados, no completamente. En algún momento se planteó que habían sí células madre circulantes, actualmente eso se dice que no, pero sí hay células que están, como les digo, parcialmente diferenciados. Entonces, ¿cuál es la gracia? Que se reclutan estos precursores de células musculares lisas que están siendo transportados en la sangre por este factor de crecimiento derivado de plaquetas, de tal manera que tenemos en el fondo migración del músculo liso de las capas, digamos, donde normalmente está, tenemos reclutamiento de células musculares lisas porque reclutamos desde la sangre hacia, digamos, el subendotelio, y tenemos también proliferación celular porque estas células, igual que los macrófagos, tienen la capacidad de reproducirse. Por lo tanto, se comienzan a reproducir dentro de la placa. ¿Qué puede ocurrir? Que se reproduzcan, pero también, como existen fenómenos inflamatorios persistentes, se expresan ligandos y receptores Fas. Por lo tanto, entran en apoptosis. O sea, se mueren muchas de estas células musculares lisas. Eso hace que dentro de la placa, por la destrucción de estas células musculares lisas, por la destrucción de macrófagos, por estado inflamatorio que están reclutadas, comienza a generarse un núcleo necrótico. ¿Ya? Voy a ir al dibujito, al tiro. Entonces tenemos que migrar en células musculares, que hay proliferación de macrófagos, hay de todo, y lo que se va muriendo de células, lo que se va degradando de matriz, va formando un núcleo necrótico. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? O sea, núcleo de necrótico. ¿De qué? De macrófagos, células musculares lisas, en fondo de linfocitos, de todo. Y obviamente tenemos el fenómeno inflamatorio rodeándolo. ¿Ya? Producto de toda esta inflamación, como también lo vieron en las clases anteriores con el doctor Quesada, se comienzan a generar en el fondo cambios en la matriz celular porque la célula muscular lisa, músculo liso, también es capaz de producir, como les dije, se comienza a transformar prácticamente en una célula
es una especie de fibroblasto, o sea, es capaz de comenzar a producir y cambiar la matriz extracelular, produciendo colágeno, ya sea tipo 1, tipo 3, y proteoglucanos como el persicano, biclano, grecano, decorina, etc., que son, y fibra elastina, que son en el fondo componentes de la matriz extracelular. O sea, en otras palabras, producto de este fenómeno inflamatorio, tenemos derivados, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor transformante de crecimiento beta, y que vienen de las plaquetas, los linfocitos T reguladores. Acuérdense, los linfocitos T regulares secretan este tipo de sustancias, activan la célula muscular lisa, y la célula muscular lisa tiene la particularidad que existen, es capaz de producir estos, en el fondo, matriz extracelular en base a colágeno de este tipo y proteoglucanos, ¿ya? Pero al mismo tiempo, nosotros sabemos que hay macrófagos. Y los macrófagos, ¿qué es lo que expresan? Expresan tanto metaloproteinasa como también el fenómeno inflamatorio genera inhibición en la metaloproteinasa. O sea, en el fondo hay un recambio muy significativa de esta matriz extracelular. O sea, una matriz extracelular que tiene mucho recambio, donde hay también mucha tendencia, o sea, no mucha, pero hay tendencia a generar colágeno y obviamente presentar cambios. ¿Ya? Lo vamos a ver al tiro. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí ya tenemos un ateroma ya fibrobrazo, ya en el fondo esto le falta poquitito para llegar a hacer una placa madura. Ya tenemos nuestra proliferación de células musculares que proliferan, pero también tienen la particularidad que se pueden colocar en posición subendotelial, o sea, se pueden colocar hacia arriba, y eso les confiere, se dan cuenta, separa este núcleo necrótico, lo separa del lumen, porque en el fondo aquí quedan células musculares lisas, quedan fibras de colágeno, matriz extracelular, de tal manera que se produce una cierta separación en relación al lumen. Obviamente esto está cubierto por endotelio, un endotelio que puede estar en menor o peor calidad, pero está cubierto con endotelio. Aquí no aparece para no complicar más el monito, pero hay que tener claro que aquí sí hay endotelio. ¿Te fijas? Y después tenemos células musculares lisas, digamos, no solamente la parte que va hacia el lumen, sino en el fondo hacia más profundo, y el fenómeno inflamatorio, donde hay, ya lo dijimos, linfocitos, células espumosas, que en el fondo son macrófagos, mayor cantidad de macrófagos y mayor producción en el fondo, de colágeno. Y obviamente esto queda cubierto con endotelio con algún grado mayor o menor de actividad plaquetaria. Habitualmente no hay actividad plaquetaria, activación, pero no en un rango así tremendamente severo, o sea, regulado. Y como yo le estaba diciendo, esto está creciendo, entonces está creciendo como una especie de mini tumor. Entonces, la medida que hay más celularidad, que hay se requiere también mayor llegada de sangre de energía. No puede llegar vía el lumen. ¿Por qué? Porque aquí hay un endotelio, hay fibras musculares, etcétera, por lo cual no entra en forma eficiente. ¿Qué es lo que hace? Y esto también lo hacen los cánceres, generan su propia microcirculación. O sea, hay una microcirculación dentro de la placa. O sea, a la placa comienza a llegarle sangre para nutrir la propia placa. ¿Ya? Ahora, esto es sumamente estudiado y una rica neovascularización. Se supone que esto produce cuando hay inflamación, se expresan factores proangiogénicos, como el factor de crecimiento endotelio vascular, y en el fondo también producto de estos factores, fíjense que establecen factores de crecimiento placentario. Acuérdense que la placenta, la gran gracia que tiene es que tiene vasos de neoformación. Entonces, todos estos factores hacen que se genere angiogénesis dentro de la placa. O sea, ¿se entiende un poco la idea? Aquí uno podría colocar una cañería que se produce, que sale obviamente del mismo vaso, y que va a nutrir la placa. Miren qué impresionante, o sea, es casi como un tumor, si uno lo dice una flaca de ateroma, en términos funcionales, ¿ya? Y después, como hay una inflamación crónica, aumentan sus poblaciones de células musculares lisas que generan un factor que es parecido al factor de transformación, que es la proteína morfogénica del hueso, BOM, de tipo 4. Se volvió la sigla ya, BOM, ya, pero en el fondo la BNP, BOM, ya, se volvió. Y lo que activa es un receptor que se llama receptor
nuclear del tipo kappa B, que hace que se produzca mayor cantidad de hueso. Entonces esta placa más encima comienza a producirse hueso, ¿ya? En el fondo, en el fondo no es hueso, pero en el fondo es mineralización de la placa, porque el hueso tiene una estructura, pero en el fondo se comienza a producir, en el fondo, equivalente a hueso. O sea, en el fondo depósitos de calcio con la típica estructura de un hueso, ¿ya? Esto también se expresan, ustedes siempre saben, cuando hay inflamatorio, hay proinflamación, también hay actividad proinflamatoria, cuando hay coagulación, hay factores anticoagulantes, porque esto, por lo tanto, también se produce osteoprotegerina que inhibe la señalización RANK, o sea, inhibe, en el fondo, la calcificación de la clase, de la placa. Uno puede decir mineralización, calcificación, etcétera, ¿no? Y bueno, existen otros factores de transcripción que ayudan en el fondo, que aumentan por la inflamación extraoxidativa, que también producen la formación. O sea, en el fondo, ¿por qué se produce hueso? O esa mineralización, esta calcificación, por la BNP4, por el factor de transcripción RUNX2, para no decir RUNX2, y en general está contrarregulado con la osteoprotegerina, ¿ya? Ahora, ¿quién produce esta mineralización? Fundamentalmente las células musculares lisas. Entonces, fíjense que la importancia de células musculares lisas porque generan incluso calcio. Entonces uno dice, perfecto, esto sería un poco el monito típico. Tenemos en el fondo en el fondo célula muscular, que mediante activación, en este caso por interferón gamma, fondos provenientes de célula inflamatoria, síntesis de colágeno, favorecen la factor de transformación del crecimiento, la factor de crecimiento derivado de plaqueta, hace que se fibra de colágeno, pero fíjense que nuestro macrófago se porta mal, porque nuestro macrófago expresa colagenasa y metaloproteinasa, rompe este colágeno, más otra gelatinasa, termina destruyendo el colágeno. Entonces, ¿se dan cuenta? ¿Tenemos mayor cantidad de colágeno? Sí. ¿Tenemos mayor destrucción de colágeno? También. O sea, lo que estamos haciendo en el fondo es haciendo una desestructuración de la matriz extracelular. Puede predominar la producción de fibra, puede predominar, como puede predominar la destrucción. Por lo tanto, vamos a tener algunas placas que van a tender a tener mayor cantidad de colágeno y otras placas que van a tener menor cantidad de colágeno. ¿De qué va a depender? De los grados de activación de las células musculares lisas, la capacidad que tengan de producir, y de la capacidad de degradación que tiene nuestra inflamación vía polimorfo nuclear. Entonces, este es un linfocito T regulador, porque no lo quise mencionar, pero en el fondo que está activando nuestro macrófago, y bueno, está activando vía otra señalética en el fondo, en nuestra célula muscular lisa. Entonces, se dan cuenta que participan linfocitos T, volvemos, inmunidad adquirida dentro de todo esto. Entonces, vamos a ir viendo como por etapa lo que va pasando. Entonces tenemos primero LDL en cantidad. Aquí aparece como LDL normal, pero puede ser un LDL modificado, oxidado. Este LDL, por haber mucho, y un endotelio que está parcialmente infuncionante, entra al subendotelio. Otra teoría es que nosotros tenemos Char-estrés bajo y oscilante, y el endotelio ya está dañado, por lo tanto, entra hacia abajo. Si nosotros tenemos el endotelio, digamos, activado, nosotros, ahí viene la otra parte, nosotros vamos a oxidar rápidamente el LDL, ¿ya? Ahora, si hay LDL en forma importante dentro del endotelio, también se van a activar el endotelio, porque el endotelio también puede responder, o se van a activar los macrófagos que están dando vuelta por el endotelio. Acuérdense que siempre pueden haber, digamos, defensivamente pueden haber moléculas. El concepto es que se oxida el endotelio oxidado o el endotelio ya activado, perdón, el LDL oxidado o el endotelio activado, va a reclutar monocitos, porque aquí ya hay inflamación. Los monocitos entran, los monocitos se transforman en macrófagos, estos macrófagos, en el fondo, comienzan a haber señalética que busca reproducir los macrófagos, fenómeno inflamado. Los macrófagos vía receptores Scavenger se comienzan a comer todo lo que pueden de LDL oxidado, incluso de LDL, se comienzan a transformar en células espumosas, y ya, como está el fenómeno inflamatorio muy, muy importante, comienzan a migrar células musculares lisas.
Aquí estamos hablando de migración de células musculares lisas, pero acuérdense que también pueden ingresar a través de este endotelio dañado. Este endotelio ya no está tan sano, se dan cuenta, porque hay una tremenda inflamación debajo. Entonces ya tenemos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Estas células esponjosas se van reproduciendo, las células musculares lisas también están proliferando, también se pueden reproducir, y obviamente se puede llegar y comenzar a producir, en el fondo, necrosis. Apoptosis celular. ¿De qué célula? De cualquiera. De las células espumosas, de los macrófagos, de los linfocitos incluso, y de, en el fondo, las células musculares lisas. ¿Ya? Entonces ahí tenemos nuestra, entre comillas, placa. Ahora, ¿cómo? Esta es la evolución, obviamente. ¿Y qué es lo que vamos a tener después? Que este es nuestro lumen y vamos a tener acá una linda placa. Aquí no aparece todavía el fenómeno profibrótico, pero también hay que tener claro que aquí sí hay fenómeno de aumento del colágeno, pero volvemos también de degradación del colágeno, y también hay fenómeno de calcificación. Esto es cuando uno habla ya la placa ya conformada. Esto en la esto en el fondo son la lesión inicial, que en el fondo cuando existe una estría grasa, o sea, va de una estría grasa hasta la formación de la placa. ¿Ya? Esta es un poco la estructura de la placa. Entonces tenemos la capa elástica media, células musculares lisas abajo. Miren lo que aquí ponen en el monito. ¿Eso qué sería? Sería un vaso. Un vaso que va a nutrir ¿qué? Todo este fenómeno inflamatorio. ¿Ya? Esto es un vaso para la placa. ¿Ya? ¿Por qué es tan importante este vaso? Porque es uno de los mecanismos que hay para que se rompa la placa. Lo vamos a explicar al tiro. Entonces, esta placa va a tener una parte que es la que obstruye más el lumen, que se le llama, en el fondo, cap, que equivale como a la parte superficial. ¿Cómo se traduce el cap? Ya, pero en el fondo es la parte más prominente dentro del endotelio, que es como cúspide, ese es como sentido como la cúspide, y tenía una parte que se llama hombro. En el fondo la placa, si la vemos, sería así, o sea, partiría aquí el endotelio normal, sube, y después baja. Entonces tenía dos hombros, tiene una zona de hombro, entre comillas, y tiene esta parte como cúspide. ¿Ya? Lo habitual es que tiene, obviamente, si ustedes se dan cuenta, células endoteliales. Esto es un endotelio, que obviamente no va a estar muy sanito, porque no va a estar sano, porque por su origen no estaba sano la placa, o porque el fenómeno inflamatorio hace que el endotelio lo pase mal. Vamos a tener una parte donde están células musculares lisas, donde van a haber en el fondo macrófagos activados, donde vamos a tener también linfocitos. Vamos a tener nuestro núcleo necrótico, donde tenemos, por ejemplo, células espumosas y detritos celulares de las células espumosas, de los linfocitos, de los macrófagos, de células musculares. Nuestra capa, entre comillas, muscular y nuestro vaso que nutre, en el fondo, todo este fenómeno inflamatorio. Esto se ve así, en el fondo, pero esto es una placa teromatosa clásica y es lo que se ve. O sea, ahora esto está con un endotelio más o menos dañado. Entonces uno dice, claro, ¿esto puede producir activación plaquetaria? Claro que sí, po. Pero ¿qué es lo que sería lo más malo que puede ocurrir? Lo más malo que puede ocurrir es que este núcleo necrótico se exponga a la sangre. ¿Por qué? Porque ese núcleo necrótico, ¿qué es lo que está lleno? ¿Está lleno de qué? Si hay necrosis de DAMPs, está lleno de moléculas proinflamatorias, está chorreando, en el fondo, fenómenos también de tipo coagulatorio. ¿Por qué? Porque está lleno de esta sustancia. Entonces, una de las posibilidades es que esto, en el fondo, esté con esta difusión endotelial, que es relativamente mala, y la otra es que este núcleo necrótico se exponga al lumen. Entonces la pregunta es, ¿por qué puede ponerse eso al lumen? Porque tiene que ver con el tipo de placa, lo vamos a ver al tiro, o si se necrosa este vaso. Si yo llego y este vaso se tapa, por decir, se trombosa, ¿qué va a pasar con la perfusión a la placa? Va a disminuir. ¿Qué va a pasar con esta celularidad? Va a morir. ¿Cuál es la posibilidad que se necrose? O sea, que se exponga el núcleo necrótico hacia el lumen mayor. Y eso es lo que habitualmente uno conoce como accidente de placa. Accidente de placa es cuando esta placa, el núcleo necrótico, se expone a la circulación, o sea, se expone a factores de coagulación, factores de agregación plaquetaria, de tal manera que en el fondo se genera un trombo en relación a la placa. También puede ocurrir esa exposición por estas características, por la cantidad de fibroblastos, por la cantidad de colágeno, etcétera, pero también porque falla o se trombosa o hay una hemorragia dentro de, en el fondo, por el daño vascular de esta
de este vaso, entre comillas, un vaso nutricio de la placa, por decirlo bueno, de este vaso de nueva formación. Miren qué interesante todo esto, porque se independiza. ¿Por qué? Entonces, tenemos esta placa que dijimos que puede ser de distinto tipo, porque va a estar determinado por, en el fondo, qué tan fácil es que se rompa o no se rompa. Entonces, nosotros sabemos que tenemos nuestra coronaria inicialmente normal, pero estamos en una zona donde hay una curvatura o que hay una región con echar estrés bajo, bajo y oscilante, ¿ya? Entonces vamos a tener, como tenemos echar estrés bajo, va a producirse lo que ya le expliqué, esta zona de que se va a colocar una fibra ateroma, que sería una estría grasa inicialmente. ¿Cuáles son las posibilidades? Dependiendo de, locales, de factores locales como el chiar estrés, de factores sistémicos como hiperlipidemia, de factores genéticos, esta flaca de ateroma va a evolucionar hacia distintos comportamientos. Uno es que si estamos en una zona donde se recupera el shear stress y se transforma en estrés shear stress fisiológico, porque eso puede pasar por el mismo crecimiento de la placa, aunque ustedes no lo crean, se va a generar un shear stress fisiológico y se va a limitar la inflamación. Pues volvemos, shear stress bajo es que entre comillas más proinflamatorio. Y se va a generar una placa que se conoce como remodelación expansiva, ¿ya? Y una placa que es quiescéntrica, o sea, que está como en reposo, o sea, tiene poco fenómeno inflamatorio. Eso es el 60% de las placas. Es lo que yo les decía. Si nosotros tenemos, por ejemplo, yo a la edad mía, a los 60 años, yo seguro que tengo muchas placas. Hasta el momento, porque no he tenido nunca una clínica de cardiopatía coronaria, nunca he tenido una clínica, digo, porque esto puede ser una coronaria, puede ser también un vaso cerebral, etcétera. Lo más probable es que mis placas sean de tipo, sean expansivas, de regulación expansiva compensatoria, y sean placas quiescentes, o sea, con poca inflamación, ¿ya? La otra posibilidad que tenemos es que más o menos un 20% que se produzca una proliferación cuando hay shear stress alto. ¿Por qué shear stress alto? Porque volvemos, va cambiando los shear stress en relación a la forma de la placa. Por lo tanto, si está, es muy, digamos, se comporta relativamente inflamatoria, vamos a tener shear stress más alto y vamos a tener una proliferación que hace, entre comillas, que las capas como que se tratan de defender del shear stress, por diciéndolo de forma para que se entienda, de tal manera que se engruesa la zona que va expuesta hacia el lumen. Ustedes se dan cuenta que aquí está súper grueso esta capa, pero se remodeló de forma constrictiva, o sea, genera estenosis. Esta aquí se dan cuenta que no genera estenosis. Aquí hay estenosis. Esta proliferación se llama fibroproliferación o constrictiva, ¿ya? De tal manera que genera un shear stress alto, y eso de tener shear stress alto ayuda a que se engruese la placa. Esta es lo que genera una angina estable. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el paciente va a tener el mismo grado de estenosis de forma persistente. La mayoría de las veces ocurre esto, pero con mala suerte se produce erosión. ¿Qué ocurre con la erosión? Esto se erosiona, pierde endotelio. No se expone completamente el núcleo, pero se está perdiendo el endotelio. ¿Qué ocurre? Se activan plaquetas y se produce un síndrome coronario agudo porque se genera un pequeño trombo. Pequeño entre comillas, se genera un trombo, ¿ya? Por la erosión, ¿ya? ¿Cuál es la otra posibilidad? Que se genere una remodelación expansiva, entre comillas, excesiva. O sea, una gran remodelamiento en forma de gran inflamación. En este tipo de remodelación, fíjense que la CAP, la parte cúspide en el fondo de la placa, acuérdense que esto es lo que está el lumen, aquí está gruesita la capa, ¿se dan cuenta? Aquí también está, de hecho, más gruesa, pero fíjense que aquí está delgadita. ¿Cuándo ocurre esa remodelación? Cuando persiste un shear stress bajo, ¿ya? Y la particularidad es que estas son las más inflamatorias. Entonces, ¿qué ocurre en esta? Como la capita está delgada, el núcleo necrótico se expone fácilmente al lumen. ¿Y qué va a ocurrir si se expone el núcleo necrótico? Una tremenda trombo. Esta es la causa más frecuente de síndrome coronario agudo, que es la ruptura de la placa. Ahora, ¿qué placa se rompe? La placa que tiene esta consideración de placa vulnerable, o algunos le llaman placa inestable, porque en el fondo es una placa que por su característica de intensa inflamación se puede romper en cualquier momento, ¿ya?
Ojo, esta placa como es vulnerable también puede tener micro rupturas, por lo tanto también puede presentar erosiones, ¿ya? Entonces, ¿qué cosas nos hablan de que la capa, de que esta placa es una placa que se va a romper? En este caso, si ustedes ven la fotito, es una placa que está rota. Aquí tenemos se dan cuenta, esta es la estructura de la arteria, capa muscular, capa elástica. Aquí se dan cuenta de un tremendo fenómeno inflamatorio, se dan cuenta que tiene fenómeno inflamatorio, se dan cuenta, y tenemos nuestro núcleo necrótico. En este caso, se rompió. Entonces, parte del núcleo necrótico se expone hacia el lumen, y al exponerse el lumen, se genera un trombo. Fíjense esta otra placa, en la cual tenemos aquí calcio, en el cual tenemos acá nuestra CAP. Y nuestra CAP, miren lo gruesa que es. Y nuestro núcleo necrótico está acá. Si bien está estenosando, porque el lumen es chiquitito, si nosotros comparamos con un lumen que debería ser normal, es chiquitito, no se trombosa, por tanto, mantiene la perfusión. Mientras que acá, obviamente este trombo aparece como limitado acá, pero perfectamente podría ser oclusivo, ¿ya? Entonces, se dan cuenta, ¿cuáles son las características de esta placa comparada con esta otra? Y fíjense, tamaño de la placa, ¿ya? Mientras más grande la placa, en general tiene mayor riesgo de romperse. Porque se fijan, tiene otro que es muy importante, o sea, esto más que el tamaño de la placa tiene que ver con el tipo de remodelación. Remodelación paradójica con poca estenosis. Esta de acá. Se dan cuenta, esta tiene poca estenosis. Esta tiene alta estenosis, tiene poca estenosis, pero hay en un momento, esta remodelación expansiva excesiva, que en el fondo aquí la definen como remodelación paradójica, ¿no? ¿Se dan cuenta por qué una remodelación paradójica? Porque en vez de comprometer el lumen, nos genera gran estenosis. Lo otro tiene que ver con el tamaño del núcleo necrótico. Mientras más grande la necrosis, el tamaño del grupo, mayor riesgo de que la placa se rompa, ¿ya? También tiene que ver con esta parte de la CAP, o sea, la cúspide, ¿no? Después vamos a inventar una traducción, no me acuerdo cómo traducirlo ahora exactamente. Si en el fondo es más delgadita, si hay mucho macrófago, si hay pocas células musculares lisas, o si hay mucha apoptosis, o para qué hablar si ya hay una trombosis dentro de la CAP, que puede haber, obviamente vamos a tener mayor riesgo en el fondo, de hemorragia, o sea, de que esta placa se complique, ¿ya? Lo otro es que tenga mucha neovascularización. ¿Por qué mucha neovascularización? Porque se puede colocar dentro de la placa, se puede producir una hemorragia, genera un rápido crecimiento de la placa y obviamente eso genera activación de los factores de coagulación que están, de agregación que están circulando en el lumen. Mientras mayor inflamación, mayor riesgo. Y mientras menos calcificación, la calcificación, acuerda que hace que se rompan menos las placas, menor y mayor, o sea, con calcificación menor, mayor riesgo de ruptura, porque el calcio estabiliza, entre comillas, la placa, o que el calcio no esté rodeando la placa, sino como gotitas. Si no genera una estructura, sino que son como gotitas, también favorece la ruptura, ¿ya? Esto lo vamos a ver en otra diapositiva, que no me equivoco, pero es lo que uno, digamos, ve cuando existe. Fíjense, ustedes yo sé que no lo saben, pero cuando hablan de, en el fondo, tratar por ejemplo, una paciente con infarto, ustedes han escuchado alguna vez que se hace una angioplastía con stent, o quizás lo vayan a escuchar, consiste en esto. Consiste una angioplastía, meterse con un globito acá, en el lumen, en este caso porque está con accidente de placa, y se infla un globo. Y lo que busca inflar el globo es fracturar los segmentos óseos. En el fondo es restablecer el lumen. Lo más rígido es lo óseo, por lo tanto lo que busca es romper en el fondo todos estos segmentos óseos y después dejar un tubo, un stent, en el fondo, que mantenga la permeabilidad de la zona. Pero esto es lo que ocurre en una coronaria. O sea, en la coronaria tenemos una placa inestable que la mayoría de las veces se rompe, o sea, tiene un accidente de placa. Eso significa que se expone el core, el núcleo de la placa, hacia el lumen, se produce un fenómeno trombótico y se produce la oclusión del flujo completo, en este caso de la coronaria. ¿Cuál es el tratamiento? Sacar el trombo por trombolisis,
lo óptimo es hacer una angioplastía, que consiste en meter un globito, romper la placa y después dejar una cañería que protege, en el fondo, que no se vuelva a tapar. Eso es lo que se conoce como angioplastía percutánea, ¿ya? Como procedimiento. Y cuando se le pone el tubito se llama stent, con instalación de stent. Esto, la placa, ya, esto es lo que define la placa vulnerable, que es lo que estamos hablando, placa no calcificada con estenosis excéntrica, que es la forma de decir esta placa, excéntrico, porque se dan cuenta no es concéntrica, sino que es excéntrica, va hacia afuera, con remodelación expansiva, ausencia de células musculares lisas o capa fibrosa delgadita, núcleo lipídico o núcleo necrótico grande, muy infiltrada con macrófago porque está muy inflamada, con calcificaciones irregulares en SPOTY y que no haya calcificación superficial masiva. ¿A qué se refiere esto? Si esto lo tenemos todo calcificado superficialmente acá, obviamente va a ser muy difícil que se rompa la placa, porque ¿cómo entra en contacto el núcleo con el lumen si aquí tenemos calcificación? Entre comillas, tenemos un hueso, por decirlo de alguna manera. No es exactamente un hueso, pero en el fondo es calcificación. Entonces, obviamente, mientras yo más calcificación tenga en la zona CAP, o sea, en la zona digamos, de la parte cúspide de la placa, obviamente vamos a tener menor riesgo. Pero si tenemos una calcificación en SPOTY, o sea, como esta, que podría ser calcificaciones no, ¿cómo se llama?, no superficiales, obviamente vamos a tener más riesgo de rotura de la placa. ¿Ya? Entonces, volvemos un poco acá, dijimos que en algún momento las posibilidades serían que se erosionara o que se tuviera un accidente de la placa. Y tenemos que, pueden pasar esas dos cosas. Entonces, la mayoría de las veces es ruptura de la placa, más de 2/3, implica fractura de la capa fibrosa y exposición del núcleo que genera, en el fondo, esa trombosis. ¿Ya? El otro mecanismo es por erosión, que aparece aquí un poquito, chiquitito, mucho menos frecuente. ¿Y cuál es la particularidad? Que supone que es más frecuente en las mujeres. Por eso es un argumento de que, no sé si ustedes, bueno, ojalá que lo sepan, que las mujeres tienen un comportamiento distinto en términos clínicos que el hombre en relación a la cardiopatía coronaria. La cardiopatía coronaria es menos frecuente en mujeres que hombres, pero es más grave en mujeres que hombres y tienden a presentarse de forma distinta que en hombres. Por lo tanto, hay que tener harto cuidado cuando uno evoluciona o entra en contacto con una mujer con dolor torácico, porque no suele ser fácil la interpretación de la signología o de la sintomatología. Más o menos entre un 20 al 25% de los infartos en mujeres, sobre todo, que tienen más hipertrigliceridemia que hipercortisolemia y diabetes mellitus, en general son por erosión. ¿Ya? En general, una de las particularidades, nadie tiene claro por qué, tiene que ver, se relaciona mucho con muerte súbita de origen coronario. ¿Ya? Y eso explicaría un poco, en parte, por qué las mujeres tienden a este comportamiento más grave. Ahora, no está claro por qué aumenta la muerte súbita. Una posibilidad es que estas erosiones generen embolías masivas hacia distal. Acuérdense que como no se genera una gran activación del sistema de la coagulación, en el fondo genera de la hemostasia, por lo cual teóricamente estas erosiones son más persistentes en el tiempo y estarían dando coágulo o trombo en forma más difusa que en el fondo una placa coronaria que llega y se tapa la coronaria. Aquí, teóricamente, la erosión es un fenómeno más lento, pero más extenso, ¿ya? Teóricamente. ¿Ya lo vimos? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Tenemos nuestra placa de ateroma, ¿ya? Esta placa de ateroma, como ya lo dijimos, está con células musculares, células con el núcleo, en el fondo, el núcleo lipídico, el núcleo corinectótico, tenemos nuestro endotelio y obviamente es un endotelio que no es sano, sino un endotelio que tiene tiene modificaciones en el óxido nítrico y la prostaglandina, y
o sea, no hay óxido nítrico, muy poco óxido nítrico, muy poco prostaglandina, que entre comillas son protectoras porque inhiben la agregación plaquetaria, porque son vasodilatadoras, etcétera, pero aumenta la molécula de agregación por este fenómeno inflamatorio, ¿ya? Puede darse la mayoría de las veces, como les dije, se da por un fenómeno de exposición del núcleo, pero puede darse sin una gran discontinuidad del endotelio. O sea, puede ser perfectamente por erosión. Ese es el concepto que tiene que quedarle, ¿ya? Y una vez activada, genera en el fondo una activación de las plaquetas, de tal manera que termina generándose un trombo. Entonces, nosotros sabemos que tenemos nuestra plaqueta, que hay un factor de von Willebrand, distintos factores, se expresan aquí distintas moléculas de adhesión de las plaquetas, que generan una especie de rolling, ¿se acuerdan del rolling que tiene que ver con con los polimorfos? Aquí también hay un rolling plaquetario que hace que se vayan adhiriendo con mayor y menor intensidad hasta que se adhieren en forma junta, o sea, en forma fuerte, y se entran en contacto con el colágeno o con el factor de von Willebrand, se activa. Aquí estamos todavía en fase de agregación, o sea, de que cuando uno habla como de agregación completa, todas las fases, obviamente tiene una fase de activación, una fase de activación como tal, pero en el fondo está la fase inicial. Y la plaqueta genera una deformidad muy importante que en el fondo permite que se vayan agregando todas las plaquetitas, ¿ya? En el fondo estamos hablando de hemostasia primaria, esto lo vamos a ver en todo caso, lo vamos a ver con detalle cuando hablemos de coagulación, y si ustedes se dan cuenta, aparecen dos moléculas aquí, una que dice tromboxano y otra que dice ADP. Esto, aunque ustedes lo crean, es lo que nosotros ocupamos como target, como blanco farmacológico para tratar los cardiopatía coronaria y también los accidentes vasculares, porque comparten esto de la placa, lo comparten las coronarias y lo comparten accidentes vasculares, y en el fondo nosotros damos antiagregantes plaquetarios. ¿Cuál es uno de los más famosos? Ustedes recordarán la aspirina. La aspirina, ¿cómo actúa? Sobre el tromboxano. Y el otro es Profesor, el clopidogrel, que actúa sobre ADP. Entonces nosotros aquí, aunque ustedes no crean en un infarto, nuestro principal tratamiento inicial tiene que ver con inhibir esta agregación plaquetaria. Escucho atentamente. sí, la única pregunta era que ¿cuál ustedes usaban como marcadores? Perdón, no te entendí. Usted dijo que habían dos que usted o que nosotros ocupamos como marcadores No, para como poder tratamiento. averiguar. Ah, pero ¿Ah? como tratamiento. ¿Ya? ¿Cuáles son? La aspirina, que inhibe la tromboxano, y el clopidogrel, que inhibe el ADP. Nosotros lo ocupamos como tratamiento. Esto es tan importante en las enfermedades coronarias o en las enfermedades ACV, que en el fondo nuestro principal tratamiento va para inhibir la agregación, porque volvemos, se expone el núcleo, hay una erosión, se agregan las plaquetas, y las plaquetas son el primer paso para que se genere el trombo. Entonces, es tan importante, y eso es lo que traté de expresarme, es tan importante que se ha demostrado que uno de los tratamientos iniciales de los accidentes vasculares, estamos hablando isquémico por trombo, o de los coronarias, o, o del infarto o el miocardio de origen de coronario, es esto, impedir la activación y agregación plaquetaria. ¿Y cómo nosotros lo hacemos? Dando una famosa aspirina o ácido acetilsalicílico, que lo que actúa es sobre el tromboxano, que genera activación plaquetaria y agregación, por lo tanto, o bloqueando ADP, y nosotros ahí ocupamos un clopidogrel, que en el fondo es un inhibidor de la activación dependiente del receptor P2I, que en el fondo es el receptor de ADP. Entonces se dan cuenta que es uno de los 20 términos terapéuticos, ¿no?, dentro de nuestro quehacer médico, sumamente importante es conocer esto, porque si la placa ya está, no podemos tratar la placa. No podemos, si la placa ya está, no podemos evitar, en el fondo, su formación. Podemos tratar de que no se haga expansiva, tratar de que la remodelación sea concéntrica o que no, la remodelación no sea dañina, pero en el fondo, cuando ya está la placa rota o ya está erosionada, lo que nosotros nos queda es tratar de frenar esta agregación o esta activación. Nosotros estamos frenándolo en la hemostasia primaria, cuando recién está comenzando, ¿ya? Después, obviamente, previo a la ruptura, tenemos, porque lo típico de la primera ruptura, puede comenzar fenómenos trombóticos antes de la ruptura, pero más fuerte la ruptura, porque hay activación de plaquetaria,
hay exposición de factor tisular y obviamente tiene que ver con la vía extrínseca. Entonces, ahora se inicia, no es que, no se trata de que no, son fenómenos que están dándose como en simultánea, ¿ya? Pero en el fondo puede haber trombosis asociada previa a la ruptura, porque la misma ruptura, pero la misma trombosis favorece la ruptura, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Ya tenemos LL oxidado por los monocitos. Este L oxidado, en el fondo, permite agregación plaquetaria y obviamente comenzamos a tener coagulación. Eso es lo importante. O sea, comenzamos a tener activación de la vía extrínseca. Este es cómo se agregan las plaquetas, que esto lo vamos a ver con más detalles cuando hablemos de hemostasia primaria, ¿ya? Entonces tenemos nuestro daño endotelial, factores de riesgo, volvemos a un endotelio que está funcionando mal, que produce próximo óxido nítrico, próxima prostaglandina, está al revés, está en el fondo como se afiende el endotelio. Entonces, que vamos a tener, depende del óxido nítrico y la prostaglandina, el funcionamiento plaquetario y el tono vascular. Por otro lado, vamos a tener protectores, como son la antitombina TROI, que vía baransulfato, que ya lo nombró el doctor, se produce por endotelio sano, se inhibe la trombina, estamos viéndolo al revés, pero obviamente si nosotros tenemos el daño endotelial, todo esto se pierde. ¿Se dan cuenta? Todo esto se pierde. Y no está, bueno, otra posibilidad de activar plasminógeno, degradar la fibrina, y vía proteína C y complejo de trombomodulina, inactivación de protector 5 y 8. Fíjense que todo esto se echa a perder cuando nosotros tenemos un endotelio malo. Si nosotros tenemos factores de riesgo, catecolaminas, trombina, otro, o sea, daño endotelial, vamos a tener la pérdida de todos estos mecanismos protectores. Se hace una pregunta, ¿cuáles son mecanismos protectores en el fondo digamos, el posible accidente de placa? Un endotelio sano, o sea, que bloquea óxido nítrico, que tenga prostaglandina, que tenga un sistema de antitrombina 3 y de peransulfato bueno, que tenga un sistema de trombina, trombomodulina y proteína C adecuado, o que tenga el TPA, porque puede ser que sea activador tisular, o sea, que no tenga exposición. ¿Qué pasa cuando no funciona? Tenemos nuestra placa de ateroma, endotelio ahí malito. ¿Se dan cuenta? Estas plaquetas que están inactivadas se activan, se agregan, se produce una tremenda agregación plaquetaria, se activa la hemostasia secundaria, se produce un ambiente de coagulación, o sea, vía factor tisular, más factor 7, se produce factor 10, protrombina, trombina, fibrinógeno, afibrina, que es la malla, de tal manera que quedan ahí todas las plaquetas atrapados glóbulos rojos, y en el fondo nuestro famoso trombo. Este trombo, en la medida que es grande, ocluye la circulación. Nosotros, desde el punto de vista farmacológico, ya lo hemos dicho, inicialmente, ¿qué es lo que damos? Bloqueadores de ADP, bloqueadores de tromboxano, y después, cuando el infarto ya se está confirmando, o está con síndrome coronario agudo franco, agregamos anticoagulantes para, en el fondo, evitar que siga propagándose esta trombosis, este coágulo, ¿ya? Y, como dije, como tratamiento podemos producir fibrinolisis dando sustancias que se llaman fibrinolíticos, que lo que hacen es romper esta malla de fibrina, ¿ya? Estos polímeros de fibrina. Y ahí se producen los productos de degradación de la fibrina, entre ellos el famoso PDF, tan cuestionado o tan conversado en el caso clínico. ¿Qué cosas modulan esta formación de trombo? Vamos a terminar. ¿Hasta qué hora tengo? ¿Estáis listos? ¿Cuánto falta? Ya nos pasamos por 10 minutos, pero como estamos terminando, Ya, pero creo estamos que terminando. Les pido disculpas, porque no me avisó. Pero no falta nada. Faltan 11:10, Dockera. Perdona, pero sí, yo pero creo que faltan solamente 2 diapos, así que no, se estamos faltan bien. dos, por eso. ¿Qué factores modulan la formación de trombos? Tenemos de los fluidos, shear stress, fuerzas tensiles, de la naturaleza del sustrato
expuesto, se dan cuenta, no es lo mismo que se exponga erosión, que hay una erosión, o que haya en el fondo una tremenda ruptura de placa, o que el núcleo necrótico, por ejemplo, esté muy necrótico, me refiero, haya muchos detritos celulares, o que haya menos trombos, haya menos detritos, o que haya mayor cantidad de lípidos. Por lo tanto, la composición de la placa aterosclerótica también es importante, porque tiene que ver con lo que está contenido. Si hay trombos murales, o no hay trombos murales, o sea, en el fondo, si se logró activar la coagulación de forma completa o parcial. Y también tenemos un montón de factores trombogénicos, la hipercolesterolemia, si está con catecolamina, si consume cocaína, hace que el trombo también sea distinto, sea un trombo más extenso, sea un trombo más dañado. Si fuma también, diabetes, digamos. Estos son factores de riesgo, si ustedes se dan cuenta, ¿ya? Entonces, si hay fibrosis inadecuada, si hay un estado de hipercoagulación, entonces volvemos, factores locales, como los char estrés o las fuerzas tensibles, la naturaleza de lo que se expone a la sangre, y tenemos los factores ya más sanguíneos que tienen que ver con coagulación. Y por último, bueno, la gracia, y esto es muy importante, esto en el fondo no tengo nada que explicar, lo voy a leer, pero lo leo rápido. En el fondo tenemos nuestro daño endotelial, tenemos la arteria normal, tenemos una placa chica, la placa se hace grande, y tenemos la posibilidad que se accidente la placa, que se rompa esta parte del CAP, o sea, de la cúspide. Se expone y se produce trombosis, y eso significa que esto está absolutamente obstruido, ¿ya? Pero podemos prevenir la ruptura de la placa, y eso es lo importante. Podemos favorecer que esto no ocurra. Obviamente lo mejor es no tener aterosclerosis, por lo tanto no fumar, hacer vida sana, etc. Pero si ya está la placa, ¿podemos hacer algo? Y ahí es donde viene la respuesta, que se supone que sí. ¿Cómo podemos hacerlo? Induciendo HDL. Por eso, porque estamos removiendo lípidos, y podemos incluso remover parte de material necrótico. Y podemos inducir la reparación endotelial porque estamos sacando el causante. ¿Cuál sería el causante? La LDL modificada, o sea, el colesterol. Nosotros con la HDL sacamos el colesterol y lo llevamos hacia el hígado para que sea eliminado. Lo mismo podemos inducir apoptosis celuloespinosa. La idea también es regenerar el endotelio. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Cambiando los factores, modificando los factores de riesgo modificables. Y también hay aquí una cosa que se supone, porque no está tan demostrada, que la placa regrese, o sea, que se achique, que desaparezca con estatina. Se supone que las estatinas sí lo hacen. Las tiazinosinonas, que son otro tipo de tratamiento, no se ha demostrado tanto. Las inhibidores de la fosfodiesterasa, y muy de moda estuvieron los inhibidores de ASEP, del colesterol esteroiltransferina, pero tampoco han demostrado ser tan útiles como se supone. Lejos lo más útil es el cambio de estilo de vida, y obviamente la estatina. La estatina aquí son las reinas. ¿Cómo estabilizamos una placa? Revertir la dislipidemia, factores de riesgo, acondicionamiento fijo, y disminuir el factor inflamatorio. ¿Cómo disminuir el factor inflamatorio? Se supone que con estatina. Volvemos a la estatina. Y evitar gatillantes de la ruptura. ¿Por qué se rompe la placa? Se relaciona eso con char estrés, por lo tanto, sumamente importante tratar de que el paciente no esté hipertenso. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Bloqueando los receptores beta-adrenérgicos, con obviamente ejercicio regular, supresión del tabaco, porque el tabaco genera vasoconstricción y genera estrés oxidativo, inhibidores de la ECA. Entonces, en el fondo, todo lo que tiene que ver con hipertensión tiende a generar mayor riesgo de gallitante de ruptura de placa. Pero también, ojo, hay una teoría más bien inflamatoria, que también evitando este estado inflamatorio de baja intensidad persistente. Entonces, teóricamente también tener una vida sana. Ahí, por ejemplo, se supone, ustedes van a decir, pero qué raro, el estado dental. El estado dental de las caries, las sepsis orales, favorecen los accidentes de placa. Es algo que está muy estudiado, porque generan un estado inflamatorio de tal intensidad. Por lo cual, fíjense que hasta ahí la parte inmune es importante. Y por última, los efectos protectivos del HDL. ¿Por qué tiene efectos? Porque tiene efectos sobre la aterosclerosis y tiene efectos sobre la trombosis. El HDL, como ya lo dijimos, saca
mediante el transporte reverso de colesterol, saca colesterol, ¿ya? A nivel endotelial, la HDL estimula la proliferación de endotelio, por lo tanto, tiene un sentido reparador. Aumenta también la producción de óxido nítrico y prostaglandina I2, que dijimos que son buena onda, son protectores. Previene la apoptosis vía APO1. La APO1 tiene una particularidad que genera apoptosis del endotelio, es prevenible vía HDL. Estimula la migración y sobrevida del endotelio. Aumenta la integridad, o sea, disminuye la permeabilidad. ¿Por qué es importante disminuir la permeabilidad del endotelio? Porque si nosotros ocupamos la teoría de la LDL oxidada, si nosotros disminuimos la entrada de LDL oxidada al subendotelio, vamos a disminuir la formación de placa de ateroma. Tiene efecto antiinflamatorio, reduce la adhesión molecular de adhesión, disminuye fenómenos, digamos, citoquinas como la TNF o la interleuquina 1B, disminuye la producción y liberación de especies reactivas de oxígeno, previene, tiene efecto activatorio directo sobre la activación de neutrófilos y tiene efecto antioxidante. Por lo cual se dan cuenta, es sumamente bueno que en el fondo tener HDL porque tiene este efecto protectivo en términos de prevenir de daño endotelial, prevenir efecto inflamatorio y efecto antioxidante, lo que ya hemos visto Y por el lado de la trombosis, también, entre comillas, no es que inactive, pero bloquea funciones plaquetarias como nosotros nombramos el tromboxano, acá lo importante que era el tromboxano, con nuestro target molecular, y nosotros aquí, ¿qué es lo que bloqueamos? Bloqueamos el tromboxano, y bloqueamos un factor que se llama factor activador de plaqueta, por lo cual hacemos que la plaqueta se active menos y genere en el fondo el mismo tromboxano genera mayor agregación, por lo tanto estamos midiendo la activación y la agregación. Tiene efecto en el fondo sobre la trombina, o sea, disminuye la producción de trombina porque activa la proteína C, que acuérdense que la proteína C tiene un efecto anticoagulante, y en el fondo proteína IS y trombomodulina, que son en el fondo, las dos son cofactores de la activación de proteína C. Y más encima aumenta la fibrinolisis. Entonces bloquea hemostasia primaria, bloquea hemostasia secundaria y activa fibrinolisis, o sea, favorece la hemostasia terciaria que busca en el fondo reprofundir. Y estaríamos listos. Perdón por lo que me pasé, le pido muchas disculpas, de verdad no me di cuenta. Eso, pero bueno, terminamos. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No? Todo bien. Igual como la semana pasada un poco